Estamos muy preocupados por todo lo que se está discutiendo. Bueno, hemos estado toda esta semana en modo cambio climático, ¿verdad? A partir de claro. el presidente Piñera llega esta mañana después de la gira que él ha calificado como exitosa en los Estados Unidos, en Nueva York. Y ahí también, en ese marco, se conoció este informe de la ONU que realmente asusta por el aumento en el nivel de los mares, sobre todo por los de hielo, pero también lo que está pasando en Chile. Yo decía que este es un país largo y angosto, que podría ser cada vez más angosto porque hay mucho riesgo de que desaparezcan playas. Y por eso queremos conversar con nuestra invitada. Sí, pues Carolina Martínez, que es geógrafa de la Universidad Católica, investigadora del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgo de Desastres. ¿Qué título ese? Y miembro además del Observatorio de la Costa, vale decir, Carolina, particularmente idónea para comentar este informe de ONUMAR que nos preocupa tanto a todos en el planeta y aquí en Chile en particular. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Hola, buenos días, gracias a ustedes. Hola, ¿qué tal? Bueno, Carolina, ¿qué tan alarmante es la situación? Te quiero dejar a ti exponer en una pregunta amplia, pero para que nos ilustres de si esto es un desastre, la antesala de un desastre, se exagera, tenemos tiempo todavía para revertirlo, en fin. Sí, es preocupante y en palabras también de Maisa Roja, en el sentido de que la ciencia ha tenido predicciones bastante o proyecciones bastante conservadoras en relación a lo que se ha publicado en esta semana sobre el informe de océano. De alguna manera sabíamos hace bastantes años que el escenario de aumento del nivel del mar, principalmente en el hemisferio norte, ya era una realidad. Y principalmente porque la temperatura superficial de los océanos aumentó medio grado y eso ha ido provocando también el desarrollo de huracanes que hemos visto también en seguidilla en los últimos 10 años, principalmente en el Golfo de México. Carolina, la impresión que queda es que no es solamente relevante el incremento del nivel del mar, sino que también cambios que pueden generarse por los deshielos en la salinidad, en la temperatura, en las corrientes marinas que determinan lo que pasa con el clima en superficie, ¿no? Entonces, estamos frente a un cambio climático que tiene presiones no solo en la sequía, sino que en fenómenos como los huracanes que dices tú. Claro, porque va de la mano. La interacción océano-atmósfera genera el desarrollo de lo que conocemos como eventos extremos. Un ejemplo de lo que hemos visto en el sur de Chile, los huracanes también, las trombas marinas. Pero principalmente los parámetros físico-químicos del agua de mar es el que está siendo modificado por estas alteraciones que vienen desde la acidificación. Eso te iba a decir, que no es solo el nivel del mar, ¿no? Exactamente, es todo el comportamiento de los océanos que también en palabras de Laura Farías, que hoy está también participando activamente en la COP, los océanos nos cuidan desde un punto de vista global, planetario, generando equilibrio técnico y por eso son una fuente de regulación de las condiciones a nivel planetario, de las condiciones térmicas. Pero para nosotros son fundamentales esas funciones. El estudio que conocimos revela que el 80% de las playas chilenas presenta una erosión, pero ¿de qué manera eso amenaza la operación de los puertos? A ver si me ilustra. Sí, las marejadas que vienen afectando la costa chilena desde agosto de 2015 de manera muy intensa, muy recurrente. Las hemos ido analizando, ya hay unas publicaciones que están también a disposición. ¿Y tiene que ver con cambio climático, Carolina, eso? Totalmente, porque el incremento de las marejadas, nuestros colegas de ingeniería de Valparaíso han establecido una correlación entre el aumento de recurrencia con fases cálidas que también están vinculados a cambios de temperatura en el Océano Pacífico. También se vinculan con un pequeño aumento del nivel del mar, que en los próximos 20 años sí sería un factor relevante para nosotros. Actualmente el aumento del nivel del mar para Chile, en estos momentos y en los próximos 5 años no va a ser relevante porque es una costa que se maneja principalmente por terremotos, es decir, por cambios verticales. Nuestra costa en un terremoto, por ejemplo, de 2010, es capaz de elevarse 2 metros y cambiar el comportamiento de los ríos y de los procesos sedimentarios y nos cambia también la actividad económica. Te quería preguntar, por los periodistas habitualmente, Carolina, buscamos que los entrevistados digan frases rimbombantes, que asusten y que sean citados en los titulares, qué sé yo. Yo no te quiero pedir eso, pero te quiero pedir... Ah, no, yo sí le quiero pedir. Yo te quiero pedir... ¿Qué playas van a desaparecer? Exacto, te quiero pedir... Oye, nos tenemos que empezar, si la cosa no cambia, y si puede cambiar o no a tiempo, no sé,
pero nos tenemos que preparar para ver desaparecer nuestro litoral, nuestra costa. Si sube 30 centímetros, 60 o 1 metro, desaparece la playa. Es así de simple. Exacto. Hay hoy en día playas como Algarrobo, Pichilemu, que están en una condición muy crítica, Muy precaria, pero no solamente cambio climático. El cambio climático nos viene a acelerar los procesos erosivos que hemos estado viendo como tendencia hace 10 años. Las marejadas de 2015 han acelerado los procesos erosivos a unas tasas violentísimas, que son totalmente insostenibles en el incluso corto plazo. Y eso también se relaciona con la forma de urbanizar la zona costera. ¿Sabes lo que pasa? Es que van a desaparecer, no solamente playas, sino que, como tú dices, la actividad económica asociada, digamos, al turismo, ¿no? Totalmente el impacto económico que tiene hoy en día cerrar un puerto es altísimo. Sí, claro. Y eso también va a afectar directamente la economía. No estamos hablando de cambios indirectos, pero una playa que esté retrocediendo a una tasa de 1,5 metros, que es una tasa promedio de los últimos 30 años, pero que hemos visto desatado en los últimos 5, genera mayor exposición también a otras amenazas naturales. Por ejemplo, la inundación provocada por un tsunami inunda más, más la pérdida social, la pérdida económica, y estamos mucho más expuestos a desastres más grandes de los que hemos estado viviendo. Carolina, perdón, ¿podemos parar esto de alguna manera? El planeta, si se pone de acuerdo a tiempo, si reduce 4 o 5 veces más que los compromisos actuales, las emisiones, ¿hay algo que hacer? ¿O es una cuestión bastante inútil y tiene una inercia este fenómeno que nos va a devastar igual? Hagamos lo que hagamos. No, hay esperanza todavía, siempre y cuando Chile firme el convenio, lo que se espera en todos los países, y las tasas principalmente de emisión de carbono se puedan controlar, la temperatura entonces del planeta no suba 3, 4 grados como están las proyecciones para los próximos... 3, 4 grados. En los próximos 100 años. Sí, no, está bien, pero lo que pasa es que tú dices, o dijiste al principio, que las proyecciones científicas en realidad son bastante más graves o gravosas que las que se han dado a conocer en términos generales, que podrían ser entre 1 y 2 grados, y ahí estamos bien, pero tú dices 3 o 4. Claro, pero una proyección a largo plazo, porque en el caso, por ejemplo, del aumento del nivel del mar, que había una proyección de 43 centímetros, en el caso extremo, en el peor escenario, las proyecciones pueden llegar incluso a 80 centímetros o superiores a 1 metro. Del promedio del mar. Exacto, en el peor escenario. No, pero entonces, lo que más nos hace cambiar son los terremotos. Estaba leyendo a propósito de la playa que tú mencionas, Pichilemu, se hundió después del terremoto del 2010 60 centímetros. Bueno. Pero meses después su playa se erosionó en 50 metros, es una barbaridad. Claro, el alzamiento costero provocó 1,8 metros de alzamiento que generó acreción de la playa, es decir, se ensanchó la playa. Pero con el incremento de las marejadas desde 2015, esa superávit de sedimento ya se fue y la playa entonces entró en un proceso erosivo al igual que el resto. Entonces, si nosotros combinamos subsidencia costera, que es lo que pasó con el terremoto en Pichilemu, en alguna zona de Cartagena, la erosión provocada por marejadas se suma. Son dos factores que de alguna manera suman efecto. Disculpa la ignorancia, pero los terremotos, así como roban playas, digamos, por otro lado, ¿hacen aparecer? O sea, no sé. Exacto. Bueno, compensa de alguna manera. Compensa siempre y cuando tú tengas un uso sostenible, es decir, no tengas proyectos inmobiliarios localizados dentro de la playa, que es lo que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, tenemos actividades económicas localizadas en humedales costeros que se terminan también rellenando para el crecimiento urbano, utilizan las mismas arenas de la playa y de las dunas para rellenar humedales costeros y generar proyectos inmobiliarios de segunda residencia, o localizamos proyectos inmobiliarios en las dunas de Concón, como lo que hemos estado viendo, y en el curso, incluso el proyecto de San Alfonso del Mar es un emblema de la no sustentabilidad, de lo que no tenemos que hacer ahora. Y nuestras playas, principalmente en Algarrobo, en muchos lugares emblemáticos por turismo estacional, hoy en día están comprometidas por proyectos inmobiliarios que los planes reguladores hoy en día no son tampoco capaces de regular bien. Sí, estamos llegando a todo tarde, Carolina, hace la sensación todo tarde, pero todavía podemos tomar decisiones. Sí, Carolina, te quiero preguntar respecto del tema de la sequía en un sentido muy específico, porque ayer veía yo al ministro de Obras Públicas inaugurando las obras de un embalse que se va a hacer ahí en Petorca, que parece ser un inicio o solución para la situación de sequía brutal que vive esa zona del país a propósito de ganaderos o de crianceros que ya se ven morir, pero por cientos y miles sus animales y sus cultivos, en fin.
Y eso va a estar en operación en el 2023, pero hay una serie de embalses que se están proponiendo hacer y que van a tener su ejecución en 15, 20, 25 años, que no sé si serán la solución en ese minuto, a lo mejor los ríos ya no tienen agua que embalsar. Pero si fuera así, Carolina, si se embalsara esa agua, hay un montón de agua de ríos que finalmente no van a llegar como llegan hoy, los que llegan al mar, con un montón de sedimentos que son bastante útiles, ¿no es verdad?, en términos climáticos también. Entonces hay toda una discusión ahí entre geógrafos, climatólogos, respecto de la conveniencia que tiene o no esto de embalsar tanta agua, dejar o impedir que los ríos lleguen al mar. Exacto, es una medida, bueno, para es discutible para muchos. Discutible, y también pensando que los efectos que tiene, en el caso de la erosión costera, generar embalse es también complejo porque retiene mucho sedimento. Por ejemplo, el mismo caso de Santo Domingo hoy en día, que la playa también ya no tiene arena fina. Los cambios empezaron desde que se creó este embalse en el río Rapel. Correcto. Y también produce una alteración no solo de caudal y de sedimento. De ecosistema. Claro, lo que se debe apuntar ahí es una regulación de los derechos de agua, que hoy en día están también... ¿Cuánta agua se puede embalsar, dices tú? Sí, lo que falta es una revisión de la forma en la cual se hace la gestión de los recursos hídricos. Falta mucho que revisar en normativa y ordenar el cómo se está ocupando hoy en día el agua, y la explotación de los acuíferos. Una parte, ¿cierto?, el incremento del clima semiárido hacia el sur, que hemos estado viendo también por el efecto de la sequía, y por eso también urge adaptar principalmente los cultivos a esas nuevas condiciones. No podemos como luchar contra lo que el cambio climático está haciendo de manera natural. Lo que sí podemos controlar el grado de afectación a través de una buena toma de decisiones. Oye, hemos hablado de Algarrobo, Pichilemu, de Santo Domingo, pero no hemos olvidado de la playa más afectada por todo esto, que es Hornitos. ¿Qué pasa? Porque entiendo que son 28 que están en muy serio riesgo de 35 que se estudiaron. Pero Hornitos, de las 35 que se estudiaron, esto es al norte, ¿no es cierto? Esto es en... Claro. Antofagasta. Y allá que estamos en Antofagasta, a propósito de lo que vas a decirme de Hornitos, allá uno ve que hay una costa muy, ¿cómo decir?, como de acantilados en algunas partes. Esa erosión, ¿cómo es ahí? ¿Cómo opera ahí? ¿Distinta a la de la...? ¿O no hay erosión directamente? No, también las playas del norte se han estado erosionando. Nosotros no tomamos todas las playas. Ahora el estudio al Ministerio de Medio Ambiente se va a extender para 10 playas más, pero falta mucho sistematizar ese conocimiento. Pero en el norte las marejadas están afectando de la misma manera que está afectando acá la zona central y el centro-sur. Entonces las tendencias son en parte generalizables por el efecto de las marejadas para litorales arenosos, pero también los litorales rocosos, por ejemplo acá en la zona de Quintero, en Cachagua, en la zona de Orcón, que se caracteriza por acantilado muy blando, es decir, el acantilado retrocede más rápido que una roca más dura, de un acantilado más duro. Hemos visto que también proyectos inmobiliarios hoy en día están colgando en el acantilado. La zona de Quintero es preocupante porque ahí hay un proyecto inmobiliario que hoy en día está prácticamente a punto de caerse. Y las inmobiliarias hoy en día tampoco se están haciendo cargo de esos cambios rápidos que está sufriendo la costa. Claro, porque está desprotegida incluso en términos legales. Tú hablabas, no sé si fuiste tú o otra geógrafa que decía, claro, esto está de la costa mar adentro, más regulado que la costa, por ejemplo, hacia el otro lado, donde hay humedales, donde hay un montón de dunas, por ejemplo, lo que tú decías, que entiendo que la ley no los contempla en protección. Sí, hoy en día tenemos una política nacional de uso del borde costero que es del año 94, ya cumplió 25 años sin revisión, y protege los primeros 200 metros de la costa, y eso involucra prácticamente la playa. Es decir, el deslinde que se hace del terreno de playa parte de la línea de más altas mareas, más 80 metros cuando coincide con terrenos públicos, y ese ancho es prácticamente la playa misma. Entonces, con la erosión costera que hoy en día se está efectuando, prácticamente esa línea de playa ha ido retrocediendo hacia el continente. Y la figura de protección que hoy tenemos, hay una ley que se está tratando de discutir en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, que es la ley de borde costero, que está hoy en día regulando las concesiones marinas, pero es lo que tú dices, no es capaz de generar protección para el humedal costero que se extiende de acuerdo a lo que las mareas
se introduzca al interior. Eso puede ser variable incluso hasta 5 o 6 kilómetros al interior. Claro. Y si lo comparamos con 200 metros, es prácticamente insignificante como figura legal de protección para campos dunares, para la playa misma y para los humedales costeros. Nosotros es lo que buscamos cambiar. Claro, nosotros conversamos con Juan José Lavín antes del corte y de estar contigo. Que, claro, Chile tiene 4.300 kilómetros lineales de costa, pero obviamente si vamos recorriendo todos los recovecos, como dicen en el sur. Midiendo. Claro, son 83.000 kilómetros, es el segundo país con más longitud de costa. Y esto ha hecho que presidentes de tan distintos signos como Salvador Allende, Augusto Pinochet, alguien me va a decir, no es presidente, bueno, gobernantes como Salvador Allende, Augusto Pinochet y Patricio Aylwin, tuvieron en mente crear un Ministerio del Mar. Entonces he leído muchos artículos acerca de todos los proyectos que se estudiaron en algún minuto para crear un Ministerio del Mar y que finalmente no prosperaron, digamos. ¿Tú crees que esa sería la solución, un ministerio que abarque todo esto que estás diciendo? Todo, digamos, no solo que proteja los humedales, que proteja las dunas, que impida proyectos inmobiliarios. Hay hoteles, muchos en la orilla del mar. Ahí los quiero ver, a esos hoteles en la orilla cuando les sube 1 metro la marea, pero bueno. El Punta Piquero, que está en las mismas rocas, eso es inconcebible en el siglo XXI. Sí, claro. ¿Pero el ministerio sería la solución? Sí, puede ser una opción, pero la gestión integrada que se haga de la costa puede estar en un ministerio anclado. Por ejemplo, puede estar en el Ministerio de Medio Ambiente. Correcto. Oye, el Ministerio de Medio Ambiente es el que menos dice en relación con la ley de borde costero, porque está todo anclado en el Ministerio de Defensa o en la Bienes Nacionales, ahora que se están traspasando algunas funciones, pero lo que necesitamos hoy en día es generar una ley de costa que proteja la costa y no el borde de la costa. Oye, y la Armada, que es la Armada chilena, que es como el guardián tutelar, la policía costera nuestra, en ese rol, ¿tú crees que queda al debe, como se dice? No. Es que para las necesidades que tenemos hoy en día, en siglo XXI, para proceso adaptativo al cambio climático, esta mirada tiene que ser de interdisciplina, interministerial, pero tiene que estar también anclada en lo local. Tiene que tener una componente participativa importante, porque hoy en día prácticamente las zonificaciones de borde costero terminan en unos mapas de franja muy angosta, que no tienen tampoco ninguna capacidad de articularse con el instrumento de planificación a nivel local, que es el plan regulador. Exacto. Entonces quedan paradas 20 años cuando ya los procesos sociales han ido cambiando totalmente el territorio. Entonces son inviables para una gestión integrada y para también planificar la costa pensando en escenarios de cambio de 45 años. Carolina, qué susto todo lo que me está diciendo. Fíjate que yo en mi candidatura presidencial yo quería y tenía la idea de hacer una carretera de la costa, porque en una oportunidad viajé, me fui, ponte tú, de San Antonio y llegué siempre por la costa hasta Quintay, a donde el señor Lavín ahí tiene unos humedales, y después de Quintay, no sé si ahora esto habrá cambiado, yo quería seguir hasta llegar ponte tú a Valparaíso, entonces ahí se me ocurrió hacer una carretera en la costa, pero con 83.000 kilómetros, va a ser un poco caro, así que vamos. Oye, Carolina Martínez, muchas gracias, geógrafa de la Católica, miembro del Observatorio de la Costa, investigadora del CIGIDEN también, Carola, por esta conversa, muy gentil por la disposición y muchas gracias a ustedes. Y por el susto que nos endosas. Hay que preocuparse, pero todavía se está a tiempo para tomar decisiones principalmente relacionadas con los usos en la costa. Ya, señora, muchas gracias, buen día. Ya pues, chao. Adiós.